la palabra a algún voluntario para que haga alguna consulta, por favor. Inge, Ingeniero. Adelante, por favor. Primero las damas, por favor. Adelante, Milenka, por favor, con su pregunta. soy Georgina Inge. Perdón, Georgina. Georgina, adelante con su pregunta. ¿Será que puedes recalcar nuevamente cómo es eso de la hoja de electricidad? Algo así, no ve, la hoja eléctrica, no me acuerdo muy bien ese Inge. No lo entendí muy bien, por favor. Hoja electrónica. A la hoja electrónica, por favor. La hoja electrónica. Sí, por favor, Inge. ¿Algún voluntario que recuerde, por favor, que nos pueda hacer recuerdo toda la clase? ¿Alguien que haya entendido bien? Para ver si se ha entendido esta parte, por favor, algún voluntario. ¿No hay voluntarios? No puedo creer. O sea que nadie entendió. ¿En qué era la hoja electrónica? Era hacer como Excel o un paquete matemático SSP, creo. Pero no, bueno, al menos yo no he avanzado eso y estaba averiguando un poquito cómo sería. Y ya me reitera su pregunta, por favor. Me reitera su pregunta, por favor. ¿Cuál es la pregunta en concreto, por favor? ¿Cómo debemos realizar la hoja electrónica, Inge? No le entendí muy bien ese día. Ya, en la segunda parte de la clase les vamos a mostrar nuevamente esa hoja electrónica. Más lo que, bueno, vamos a explicar en este momento, dada la pregunta, es ¿qué es lo que genera el cuestionario, la encuesta? Georgina. ¿Cómo, Inge? Se escucha entrecortado. ¿Qué es lo que genera el instrumento de recolección de datos, ya sea cuestionario, observación o entrevista, etcétera? ¿Qué es lo que nos origina? Justamente es la conceptualización y operacionalización de variables, porque ahí nacen los indicadores, ¿verdad? Entonces, dados unos indicadores, fruto de la matriz de conceptualización y operacionalización de variables, nosotros ya con estos indicadores necesitamos algunos datos que recolectar y justamente los instrumentos de recolección de datos son aquellos que nos va a permitir conseguir esos datos a través de la investigación que podamos realizar. Entonces, ya sea un cuestionario, o sea, una entrevista, o sea, o también puede ser la observación directa, va a tener ciertos instrumentos, ¿no? El caso del cuestionario va a tener la hoja de cuestionario. La entrevista va a tener un diseño de entrevista, ya sea semiestructurada o estructurada, ¿no es cierto? Y para la observación vamos a tener una hoja de observación. Vamos a diseñar esos instrumentos. Entonces, hay reglas al respecto para diseñar estos instrumentos. No hay una regla específica, pero sí hay consejos. En el tema de los cuestionarios hemos dado algunos consejos, ¿no? Relacionado al tipo de pregunta que hay que realizar, esas preguntas relacionadas con religión, raza, iglesia, lo vamos a dejar para el final del cuestionario. No en las preguntas iniciales habíamos indicado. Pero y cuando tengamos ya estos instrumentos preparados, ya sea la hoja del cuestionario, la hoja de entrevista, lo que tenemos que hacer acto seguido, una vez
teniendo diseñado este instrumento de recolección de datos, lo que tenemos que hacer inmediatamente es justamente preparar la hoja electrónica que nos permita almacenar los datos, resultados de las respuestas de las personas entrevistadas, encuestadas, ¿no? O aquellos registros de observación que hayamos realizado. Entonces vamos a hacer el uso, hemos indicado, de un software, que puede ser el Excel o un software estadístico como es el SPSS. Ahora, podemos utilizar un software matemático como el MATLAB, por ejemplo, también podemos utilizar, dependiendo de la característica del tema de investigación y los datos que vayamos a recolectar. Si tenemos un tema muy técnico, un tema muy específico en el área técnica que estemos trabajando, demasiado especializado, entonces vamos a tener, hemos indicado, más registros de observación que cuestionarios o entrevistas. Entonces, en ese caso, ameritará pues el uso de un MATLAB o un software ya específico para el tratamiento de esos datos, de acuerdo al campo de la investigación que se trate. Pero en el caso de cuestionarios y entrevistas, simplemente con un software estadístico como el Excel o el SPSS es suficiente. Entonces, en esta hoja electrónica nosotros vamos a justamente plasmar ese instrumento de recolección de datos, ya sea hoja de observación, entrevista o cuestionario para tabular los datos. Entonces vamos a ir llenando las preguntas y las posibles respuestas en el caso de que sean preguntas cerradas y los campos correspondientes para las preguntas abiertas. Y ahí tenemos que diseñar cómo vamos a interpretar los resultados. Vamos a sacar tortas, qué tipo de estadísticas nos sirven. Entonces este software nos va a permitir ya diseñar el resultado final de estos instrumentos de recolección de datos. ¿Se entendió, Yorina? Sí, ahora sí está un poco más claro. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna otra consulta? Estamos haciendo un review de todo lo avanzado hasta el momento, por favor. ¿Alguna otra consulta? Por favor, el día de mañana no quisiera que me digan, no entendí, es que no entendí esa parte del tema tantos. Entonces estoy reiterando, ¿quién tiene alguna consulta de toda la materia avanzada hasta la fecha? Alguien, por favor, exprese su duda en este momento. Inge, registro de datos, tendría que ir con un especial, con un profesional y consultar, ¿no? O puedo averiguar así en internet y A ver, ¿cuál es la consulta, Georgina? O sea, ¿cuál es su consulta? No le estoy entendiendo bien a su pregunta, por favor, acláreme. miren que el registro de observación, Inge, ya sea un examen o algo que es técnico. ¿Cuál no? Inge, eso lo puedo sacar de internet, ¿no? ¿Qué es lo que puede sacar de internet? ¿A qué se refiere? Es que tengo dificultades con el instrumento de registro de observación. ¿Cuál es su dificultad? Por ejemplo, mi indicador es el número de interrupciones en un RCP y mi instrumento es un registro de observación. O podría, Ya.
Sí, y hay otro en el que son exámenes médicos Y de como acuerdo a la instrumento. característica de la investigación, en este caso, ¿quién va a realizar la prueba o el registro? ¿Va a ser un personal especializado? Sí, tiene que ser. En este caso usted. En este caso usted. Mm, depende, y que eso también estoy dudando. Ya, para aclarar, Milenka, a todos los alumnos, por favor, en el tema de desarrollo del proyecto de investigación en sí, el investigador que está a cargo, siempre va a haber una cabeza, que en este caso sería usted. Va a planificar el proyecto de investigación seleccionando un grupo. Muchas veces va a tener un grupo, un equipo de trabajo. Dentro de ese equipo de trabajo va a haber responsabilidades, ¿no? Va a haber áreas de supervisión, hemos indicado. Hemos indicado para el tema de los cuestionarios o encuestas que son a nivel mayoritario, vamos a tener incluso supervisores que vayan haciendo el seguimiento al empleo de estos instrumentos de recolección de datos, para que los encuestadores justamente vayan cumpliendo su rol y no cometan el error de llenar las respuestas ellos mismos o apurar a las personas encuestadas para el llenado de los instrumentos, ¿no?, de recolección de datos. Ahora, dependiendo del nivel de la investigación y de cuán específica es esta investigación, nosotros tenemos que seleccionar este grupo de supervisores, este grupo de encuestadores que justamente tienen que recabar toda esa información. Ahora, en el caso suyo, se trata de una observación directa en el que, bueno, pues el personal especializado, especialista en este tema de electrónica, tiene que recabar los datos ya por experimentación propia y ellos mismos tienen que llenar la hoja de observación. Ese registro de observación, en este caso, va a ser llenado por un personal experto, un personal del área, un personal especialista en el área. Entonces, esta persona ya obviamente, aparte del conocimiento de ese campo específico en el tema técnico, también tendrá que tener conocimiento de cómo se debe llenar estas hojas de observación y bajo la guía de quién, del personal responsable, que en este caso sería usted. Entonces hay un proceso de entrenamiento, ¿no? El diseño del registro de observación lo hace el responsable de la investigación, ¿no? En este caso no existe tampoco una regla clara. Usted necesita recolectar información acerca del número de interrupciones, ¿verdad? Ese número de interrupciones, obviamente el personal ya técnico especializado sabe cómo lo va a recolectar, va a poner en prueba un equipo seguramente y va a ver en el tiempo cuántas interrupciones existen con el empleo de este equipo. Y dado el tiempo va a tener que registrar, por ejemplo, la marca del equipo, la característica inmersa en el equipo, la fecha en la que se registra la prueba, el tipo de prueba que se va a hacer a ese equipo, la hora específica, ¿no? Y la descripción del tipo de interrupción que ha presentado, ¿no? ¿No? Como un ejemplo le doy a nivel general, entonces usted ya tiene que especificar alguna información adicional para poder realizar el registro cabal de lo que usted está queriendo investigar. Y ese que se quiere investigar está presente en la matriz de conceptualización y operacionalización de variables. ¿En qué parte específica? Está en los indicadores, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que necesitamos recabar, lo que está en los indicadores. ¿Ya? No sé si he despejado su duda, Milenka. Un tanto, sí. Un tanto, ¿por qué un tanto? A ver, ¿qué duda más tiene? En, en cómo hacer mi registro de observación. En cómo hacer, por eso, a ver, bueno, después del break usted me va a mostrar justamente sus indicadores y ahí vamos a trabajar todos juntos
en cómo deberíamos preparar el registro de observación. Soy ¿Ya? Inge, gracias. Ya, a usted, a ver, otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra consulta, por favor? Milenka nos presentó una duda referente a cómo se llena el registro de observación. Vamos a partir con los indicadores. Después del break vamos a ver cómo podemos hacer esa hoja de registro de observación. ¿Quién tiene otra consulta, por favor? Ojo que para todos estaría todo comprendido, ¿no? Solamente vamos a aclarar entonces la duda de Milenka, ¿no? Yo, Inge, afirme, afirme. Adelante con su duda, por favor. Mi Dios, me complico un poco más realmente en hallar los indicadores, Inge, de... Los indicadores de su tema de investigación, pero a ver, ¿de dónde nacen los indicadores? Háganos de acuerdo usted mismo, por favor. De la dimensión, ¿qué? De la variable. de la conceptualización de las variables, Inge. Del proceso de conceptualización y operacionalización de las variables. De ahí nacen los indicadores. Porque en la conceptualización van a aparecer términos clave que van a representar ya en sí las dimensiones, hemos indicado, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos la conceptualización de la variable? Porque existen variables justamente que no son simples o fáciles de medir o observar directamente, sino existen variables complejas o latentes. Para poder medir esas variables complejas o latentes, necesitamos operacionalizar la variable y para eso partimos de su concepto, es decir, de la fase de conceptualización. En esta fase de conceptualización, nosotros damos el concepto que ha vertido cierta teoría o cierto autor. Una institución también puede ser, ¿no? Pueden ser personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, en ese concepto va a aparecer justamente algunas palabras clave que para nosotros ya son las dimensiones. Y cuando tratamos de medir cada dimensión, ahí justamente nacen los indicadores, ¿no? Que ya van a representar variables simples, directamente observables. Entonces, si tiene algún problema con la identificación de los indicadores para su tema de investigación, justamente es porque no está realizando la conceptualización de las variables complejas que está queriendo investigar. Y para eso necesita dar el concepto, encontrar las dimensiones de esas variables y a través de esas dimensiones identificar los posibles indicadores. ¿Se entendió, señor? Sí, Inge, ahora sí, gracias. ¿A usted alguna otra consulta, por favor?
Vamos, vamos, despejemos las dudas, por favor. Inge, la hipótesis, ¿cómo dijo que se hallaba? Tiene que ser una suposición, dijo, ¿no? Claro que sí, señor. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es un supuesto que debe ser comprobado. Es una suposición, ¿no? Es algo que no se sabe si es cierto o falso. Por ejemplo, ¿lloverá mañana? Decir que mañana va a llover, ¿es una verdad o es una falsedad? Respóndame usted, señor. ¿Verdad, Inge? ¿Es verdad que va a llover? No, perdón, suposición. Decir que va a llover mañana. Es una suposición porque no se sabe si es cierto o es falso, ¿verdad? Yo le doy otra hipótesis, por ejemplo. ¿Sí? Al año siguiente usted se casará. Usted estará casado. ¿Es verdadero o falso? Falso. No sería hipótesis. Bueno, no estamos seguros, ¿no? No se sabe si es verdadero o falso. O sea, cuando no se sabe si es verdadero o falso, cuando existe ese grado de incertidumbre, justamente, bueno, se tratan de hipótesis, ¿no? El tema de que lloverá, o el tema de que, bueno, me casaré al año, o tal vez me divorciaré al año, ¿no? O habrá un sismo, o un terremoto. Son suposiciones, ¿no? Es como decirle, bueno, pues que X candidato en estas elecciones va a ganar en primera vuelta. Es una suposición. ¿Será una verdad absoluta? No lo es, porque nadie sabe si es verdadero o falso, ¿no? Hay que esperar, hay que comprobar para ver si esa suposición es verdadera o falsa. Entonces es así como se plantean las hipótesis, en base a suposiciones que llevan en sí un grado de incertidumbre. ¿Ya? Entonces la primera parte de su pregunta, bueno, eso es lo que es una hipótesis, ¿no? ¿De dónde sale? A ver, algún voluntario que recuerde, dada la metodología que hemos aprendido, ¿de dónde podemos sacar algunas hipótesis? Voluntario. Puede ser de las La variables, Inge. hipótesis viene de A ver, la dama, por favor. sí. Mm, La hipótesis se saca de la matriz de planificación del proyecto, del objetivo central y de los objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos. O estoy malito. Todo estaba bien, menos lo último, ¿no? Se saca de la matriz de planificación del proyecto Sí. dos tipos de hipótesis. Las hipótesis correlacionales y las hipótesis de causalidad. Principalmente las de causalidad. ¿Por qué? Porque en la matriz de planificación del proyecto, ya que deriva del árbol de objetivos, siempre vamos a tener relaciones de causa y efecto. Es decir, que el objetivo central es causa de los fines buscados o de la finalidad del proyecto buscada. Entonces, tenemos que considerar aquello, ¿no? Que al tratarse de un árbol de objetivos y una relación causa-efecto, lo que está en el objetivo central y versus lo que tenemos en la finalidad del proyecto, nosotros justamente vamos a tener esa posibilidad de plantear hipótesis de causalidad en base al objetivo central y a los fines perseguidos. ¿Cuál es el tip que hemos dado? Es justamente que nosotros prestemos mucha atención en lo que hace a los fines del proyecto de investigación, lo que está en el nivel más superior del árbol de objetivos, o lo que es lo mismo, lo que está más arriba en la matriz de planificación de proyecto en la columna de fines objetivos. En ese sentido, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar una de las finalidades que más directamente relacionadas estén con los objetivos que estén dirigidos a la población beneficiada, es decir, al recurso humano.
Entonces va a haber una finalidad que se va a relacionar justamente con la población beneficiada. Entonces vamos a seleccionar justamente la relación entre causa y efecto desde el objetivo central hasta una de las finalidades. Esa finalidad que justamente nos va a dar esa población beneficiada, ¿no? Entonces ahí podemos plantear una relación de causalidad, ¿no? En la hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis va a ser de tipo de causalidad o también puede ser correlacional. Son los dos tipos de hipótesis que podemos encontrar de acuerdo a la metodología que estamos siguiendo, ¿no? ¿Has respondido a su pregunta, señor? Sí, se respondió. ¿Queda alguna duda, por favor? Milenka, ¿se Ingeniero, entendió todo? Sí, dígame, Juan Sebastián. una duda, ingeniero. Yo, digamos, aquí tengo mi cuestionario. Ya, ¿Cómo hago, ingeniero, para, digamos, para hacer la recolección de datos? O sea, ¿tengo que salir y, y preguntar a la gente o cómo hago, ingeniero? claro, es que justamente ahí es donde usted tiene que aplicar el cuestionario, ¿no? Y eso es tema de la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver que dada un universo, una población, ¿no? De ciertas personas, tenemos que tratar de encontrar el resultado para todo ese conjunto, para toda esa población. Pero muchas veces la población es gigante, es enorme. Entonces lo que se trata es de aplicar un método de investigación justamente para poder inferir los resultados a través de una muestra representativa, es decir, un grupo menor de esa población. Entonces vamos a tratar de hacer la inferencia, que normalmente es estadística, y vamos a tratar de explicar qué es lo que podría ocurrir con el grueso, con el conjunto de la población. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, pero yo necesito, digamos, esos datos, ¿verdad? Para hacer mi hoja electrónica. No, no necesita usted todavía porque estamos en la fase de diseño. Necesita diseñar usted la hoja electrónica justamente. Ah, ya, gracias, ingeniero. Estamos en la parte del diseño, ¿no? Así como ha diseñado su instrumento de recolección de datos en papel, ahora lo está pasando a un software estadístico para que ya a nivel de diseño esté listo para el cargado de los datos. Y obviamente hay que hacerse la consulta, ya he cargado los datos, este software, ¿cómo va a interpretar los resultados? Entonces ahí en el flujograma para elaboración de un cuestionario, nosotros habíamos hablado de una prueba piloto inicial. Entonces tenemos que aplicar este instrumento de recolección de datos a ese grupo pequeño inicialmente para hacer una prueba inicial, prueba piloto inicial del instrumento de recolección de datos. Ahí nos va a permitir esta prueba piloto detectar errores, habíamos indicado. Nos va a permitir corregir esos errores. Y obviamente cuando nosotros vaciemos los datos de esta prueba piloto a esta hoja electrónica, vamos a hacer la prueba cómo podríamos interpretar los resultados y cómo podríamos sacar esos resultados de manera estadística, cómo podríamos interpretarlos. Eso también nos facilita esta prueba piloto. Y ahí vamos a ver algunos errores, ¿no? De concepción, tal vez de diseño. Entonces vamos a decir, a ver, ¿qué tenemos que informar a los de arriba? ¿Qué tenemos que informar a estas personas que están facilitando esta investigación? Tenemos que informar qué es lo que ocurre con el conjunto de la población con determinado factor o con determinada variable. Entonces, ¿de qué manera la vamos a mostrar? ¿No? Esa información o ese reporte, ¿cómo lo podemos mostrar? ¿En base a una torta, a un diagrama de basas, a un histograma? Entonces, dependiendo del tipo de investigación, del tipo de variables de los indicadores, nosotros vamos a emplear este software estadístico y ya lo vamos a ir diseñando. Entonces, la prueba piloto también me sirve para eso. Y una vez que pasamos esa prueba piloto, ya tenemos toda la hoja electrónica ya preparada y lista para el cargado de los datos final. Entonces, recién vamos a aplicar este instrumento de recolección de datos, ¿no? A ese grupo de la población que es significativa, esa muestra. Entonces, vamos a hablar la siguiente clase de cómo se selecciona una muestra representativa de un conjunto de población grande.
¿no? Algo habíamos hablado ya en teoría, ¿no? Cuando la muestra es mayor de 30, podemos aplicar la distribución normal. Entonces, vamos a retomar todos esos conceptos, ¿no? En cuanto al tipo de distribución que se puede aplicar. Pero ya seleccionando el tipo de distribución que obviamente en clases dijimos que no depende del investigador, sino de los datos de la investigación, de las características de la investigación. Bueno, nosotros vamos a sacar nuestra muestra representativa y vamos a aplicar este instrumento de recolección de datos ya para obtener las respuestas de estas personas que van a ser encuestadas. Una vez respondan, bueno, recién se va a pasar al proceso de cargado de esta hoja electrónica. Pero hasta este momento solamente estamos haciendo el diseño inicial y vamos a hacer una prueba piloto, ¿no? ¿Se entendió, Juan Sebastián? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su pregunta. Nos tomamos 15 minutos de break, por favor. Ya en 15 minutos retomamos, por favor. Muchas gracias.